Enrique Pichón Rivière alguna vez dijo, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos donde se eh, incentiven la planificación de la esperanza junto a otros. Saludos equipos, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a conversar un poco acerca de etapas del proyecto. El contenido de la misma lo pueden ver a continuación. Ahora bien, entrando un poco en materia, podemos definir qué es un proyecto. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. De conformidad con el PMI o Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. De estos conceptos se evidencia que la razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites que imponen un presupuesto, cualidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Comprendiendo en grandes rasgos las fases de un proyecto implica tres grandes fases: la fase inicial, intermedia y fase final. Esta fase inicial tiene que ver con la etapa conceptual, el estudio de factibilidad y el plan de negocio con que se comienza a estructurar el proyecto. La fase intermedia, que es la cúspide del mismo, es la etapa donde organizamos, desarrollamos un poco más las ideas a través de la ingeniería básica y establecemos el anteproyecto. Coordinamos una etapa de ejecución, la ingeniería de detalle y la construcción per se del mismo. Y una fase final que es la puesta en marcha y la introducción al mercado de ese producto o la puesta en marcha de esa de la organización o de la estructura que fue objeto pues de proyecto. Asimismo, en todos los aspectos de la vida es importante empezar con un buen pie. La etapa de iniciación de un proyecto es un ejemplo más de la necesidad de una buena preparación, sobre todo teniendo en cuenta su criticidad para la evolución del proyecto. Al ser todo lo que sucede antes de su aprobación y planificación, tiene lugar generalmente de forma simultánea a la preparación de un business, aunque puede deberse a la aparición de una oportunidad sobrevenida. La primera fase es la fase de inicio. Es crucial en todo ciclo de vida del proyecto. Ya es el momento de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito. Es además el momento de compartir la visión con los stakeholders y buscar su compromiso y apoyo. La comunicación es la clave de esta fase. En ella convocaremos una primera reunión de contacto con todo el equipo, en la que informaremos de los objetivos del proyecto para aceptar un compromiso entre todos, tanto interesados externos como el propio equipo de trabajo. No solo es momento de responder a preguntas y dudas que puedan surgir en esta etapa tan primaria, sino que anotaremos cada duda que no tenga respuesta e investigaremos sobre su solución más acertada. Esto es un paso fundamental para reducir contratiempos en el futuro que puedan poner en peligro el proyecto. Así pues, cuantas más dudas sin respuesta, mejor, más preparados estaremos. Esta segunda fase viene la planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de las prestaciones, planificación temporal y costos. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son tan bien recibidas. Buenas, mi nombre es Nelimar Farbó y les voy a hablar en esta oportunidad sobre la fase de ejecución. Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra, de qué se trate. Responde ante todo a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de proyecto responde, en este punto, a su tecnología propia, que es generalmente bien conocida por los técnicos en la materia. El siguiente paso será encontrar la mejor ruta de trabajo, según el plazo y los recursos disponibles. Para eso, encontramos con aplicaciones planificadas y de gestión de proyectos, diseñadas para ordenar las actividades en el calendario de la manera más óptima. Abrimos la interrogante. ¿Cuándo realizar? ¿Qué actividad y para cuándo o en qué tiempo se logrará? SYNAP es una herramienta muy valiosa. Nos da la respuesta. Añadimos
nuestras actividades y en unos segundos nos da la ruta de trabajo a seguir, informándonos de la fecha más temprana para terminar el proyecto. Esto además es una ventaja enorme si queremos hacer planificación realista que podemos llevar a cabo según los recursos que contemos. El seguimiento y control. Como ya he dicho, todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy importante, no solo para representar la culminación de la operación, sino por las dificultades que suelen presentarse en la práctica, alargándose excesivamente y provocando retrasos e imprevistos. Continuamos con la fase de cierre. Es la última fase de la vida del proyecto. Este se considera completo cuando su gerente ha verificado que se han cumplido con todos los objetivos y el cliente ha aceptado los entregables. Esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes a este. Una vez terminado el estudio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido. Ahora bien, ¿cuándo cerramos el proyecto? En el momento que tengamos el objetivo principal concluido, definido en la fase de inicio, o bien durante una de nuestras reuniones de hito, valoramos que no somos capaces de afrontar una desviación tan grande en el propuesto o en los plazos a entregar. Esto último se puede deber a varios motivos concretos. Uno de estos sería estimación errónea del presupuesto o cambio del mismo, modificación de la entrega o el objetivo principal, o por falta de recursos tecnológicos, humanos. En este caso, el proyecto suele pausarse. Realizamos así una evaluación final de la gestión del proyecto, una información que podremos encontrar detallada en una herramienta de gestión. Siempre podemos encontrar y volver a los datos del proyecto. Además, a veces tendremos que exportar informes de proyectos a Excel o en PDF. Todo el resumen del proyecto en un solo clic. Con esta información podremos anotar las lecciones aprendidas para seguir con la mejora continua de la gestión de nuestro proyecto. Recuerda que si suelen seguir siempre con la misma fase y etapas de un proyecto concreto y con las actividades similares, puedes guardarlo como proceso o plantilla en SINAD, nuestra herramienta tecnológica, para volver a utilizarlo y editarlo cuando te sea necesario. Así podrás ir mejorando cada una de las fases de gestión de proyecto. Muchas gracias. A la parte de terminación también es importante añadir otras dos que se pueden incluir. Las nombraremos de forma independiente. La fase de iniciación consiste en definir los objetivos del proyecto y de los recursos necesarios para su ejecución. Las características del proyecto implican la necesidad de una fase o etapa previa destinada a la preparación del mismo. Fase que tienen una gran trascendencia para la buena marcha del proyecto que se quiere llevar a cabo y que deberá ser especialmente cuidada. Una gran parte del éxito o el fracaso del mismo radica principalmente en estas fases preparatorias, que junto con una buena etapa de planificación, algunas personas tienden a menospreciar, deseosas por querer ver resultados excesivamente pronto. También existe la fase de control, monitorización del trabajo realizado, que quiere decir como un monitoreo, que se encarga de ver que lo planificado se esté llevando a cabo y se estén haciendo las acciones correctivas que sean necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando directrices a los recursos humanos subordinados, incluso subcontratados, para que hagan trabajo de forma efectiva y a tiempo. A la par con las fases de desarrollo del proyecto que se mencionaron anteriormente, podrían mencionarse ciertas etapas que van desde inicio hasta el cierre del proyecto, o incluso desde antes, desde la concepción de la idea del proyecto. Esta sería nuestra etapa 1, nacimiento de la idea del proyecto.
donde el cliente o promotor expone sus ideas y deseos de resolver cierto problema. Se crea un primer documento donde se recoge un anteproyecto y es aprobado por la dirección o el comité correspondiente. Hablamos luego de una etapa 2, donde se hace un estudio de oportunidad, donde se concretan los objetivos y resultados a aportar por el proyecto, los plazos, los costos precisos o previstos, no de una forma prevista, sino de un modo más grueso, y los medios a emplear. De esta manera se concretan la idea general del proyecto y se llegan a los acuerdos entre el promotor o cliente y el ejecutor o planificador. Seguidamente se entran en detalle entre lo que sería la planificación de los tiempos y los recursos por medio de un estudio detallado donde se define los apoyos del equipo técnico, el contenido del proyecto, el análisis funcional, las cargas de trabajo previstas y la metodología a desarrollar. Como resultado de esta fase 3 se tiene la fase 4, en la que se genera un cuaderno de carga o un pliego de especificaciones, donde se asigna la forma definitiva de los volúmenes de trabajo, las cargas de trabajo, el calendario, los medios a utilizar, y dando lugar a un formulario o un acuerdo formal entre el cliente y el usuario. Seguidamente se analiza de modo orgánico la ejecución del proyecto, pasando así a la programación y a las pruebas preliminares dentro de la fase de ejecución del proyecto, no de ejecución, de programación del proyecto, para hacer luego una recepción provisional donde se da acceso a cierta documentación respecto a la ejecución del proyecto. En una etapa 8 hablamos de lo que sería la puesta en marcha, donde se tienen resultados y se requiere estricta vigilancia hasta comprobar el correcto funcionamiento del proyecto. En esta fase se puede hacer un balance de los resultados del proyecto. Finalmente, en estas últimas dos fases, se hace un balance de funcionamiento donde se verifica si lo que se construyó cumple o genera los beneficios que realmente se habían previsto para la empresa o para la persona que hace el requerimiento del proyecto. Para cerrar, luego de un tiempo, un plazo un poco más largo, hablamos de 1 o 2 años, con una auditoría para verificar o comprobar si sigue siendo adecuada la idea concebida para este proyecto o si son necesarias algunas modificaciones. Muchísimas gracias.